palabra al libro de Éxodo. En el capítulo 39. Y vamos a estar en pie, por favor, para leer la palabra. Éxodo capítulo 39, versículos 32 al 43. Éxodo 39, versículos 32 al 43. Dice la palabra del Señor así. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Amén. Eterno Dios, tu palabra es verdad, Señor, y es alimento para nosotros. Así que rogamos, Señor, que por medio de esta meditación en tu palabra, cada uno de nosotros, Señor, sea alimentado el día de hoy para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, tomemos asiento, por favor. Creo que todos aquí hemos empezado algún proyecto, ¿no es cierto? Siempre en nuestra vida estamos empezando diferentes cosas. Desde el colegio debemos realizar diferentes tareas, diferentes proyectos, y creo que hay un gran gozo cuando de pronto el proyecto no es solamente algo que me indican que yo debo hacer, sino que yo mismo deseo hacerlo y empiezo a realizarlo. Hay un gran gozo en empezar esas tareas que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, un proyecto que a muchos les gusta, irse de viaje, y entonces quizás no es un viaje normal, no es un viaje que de pronto es un poco cotidiano, sino que quizás implica un desplazamiento en avión, una semana de pronto de descanso en otro lugar, y se planea y se inicia el proyecto quizás ahorrando, y entonces hay emoción, ¿no es cierto?, cuando se inicia el proyecto. Pero creo que hay mucha más emoción cuando se lleva a cabo, cuando se realiza el proyecto, y se hace de acuerdo a lo planeado, cuando lo hacemos de acuerdo a lo que determinamos que se iba a hacer. Así que creo que todos hemos pasado por eso. Y creo que hay un gran proyecto que nosotros realizamos, y sería el proyecto de nuestra vida. De hecho, en estos días estuvimos en una reunión en el colegio de mi hija y nos hablaban acerca del proyecto de vida de nuestros hijos y cómo nosotros deberíamos ayudarles a ellos para guiarlos. Cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida. Cada uno de nosotros, cuando éramos niños, se nos hacía una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué quiere ser usted cuando grande? ¿Qué quiere ser usted cuando grande? Y entonces trazamos ese proyecto de vida, y obviamente muchas decisiones, o quizás todas, están enfocadas a ese proyecto que yo estoy trazando, que estoy realizando.
El asunto es que el hombre inicia muchos proyectos, ¿no es cierto? No sé si a alguno le ha pasado que ha iniciado proyectos, pero que no se han llevado a término, no se han podido acabar, quedan de pronto allí y las razones son diferentes. ¿Por qué razones podría quedar un proyecto allí? Porque de pronto el recurso no alcanzó y tocó dejarlo en la mitad. Porque de pronto apareció algo diferente que llamó más la atención y entonces el proyecto ya cambió, este queda a un lado y ahora voy por este lado. Quizás por negligencia de la persona que está desarrollando el proyecto, no lo terminó. O quizás porque no es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pero si el proyecto normalmente en la vida de alguien es conforme a la voluntad de Dios, será llevado a cabo. Será llevado a cabo. Si es la voluntad de Dios, ese proyecto será llevado a cabo. En la Biblia, por ejemplo, tenemos este proyecto que está realizando el pueblo de Israel aquí, la construcción del tabernáculo, y vemos el día de hoy que ese proyecto fue terminado. Pero a mí me venía a mi mente otro proyecto que el hombre inició por su propia cuenta, también a construir, ¿recuerdan? La Torre de Babel, Génesis 11. ¿Y qué pasó con ese proyecto? No se terminó, no pudo ser llevado a cabo. ¿Por qué razón? Porque solamente era un proyecto que había nacido del corazón del hombre y no era la voluntad de Dios. Cuando algo no es la voluntad de Dios, Él no lo va a permitir, Él no va a dejar que se realice. Muchas cosas que nosotros proyectamos, que son proyectos nuestros nada más, de nuestro corazón, son llevados a cabo, pero no porque Dios no haya podido evitarlos, sino porque a la final Él lo permitió. No hay nada en el mundo que se haya realizado sin que Él lo haya permitido, porque Él podría estorbar cualquier proyecto que el hombre inicie. Así que dentro de eso, hermanos, está lo que decía ahorita el proyecto de nuestra vida. Y estamos viendo el día de hoy este proyecto que es el tabernáculo, que es una obra terminada, pero que fue una obra terminada conforme a la voluntad de Dios. Todo fue hecho conforme a la voluntad de Dios. Todo fue hecho, no sé si nos fijamos, y hubo como unas 3 veces que se dijo que todo había sido hecho conforme Dios había mandado. Conforme Dios había mandado. Todo hecho conforme a la voluntad de Dios. Y lo primero que quisiera que viéramos es precisamente eso, que la obra fue hecha completamente. La obra fue hecha completamente, la obra no quedó a la mitad del trabajo. Es lo primero que dice el versículo 32, así fue acabada toda la obra del tabernáculo, toda. La Biblia inicia contándonos a nosotros, ¿no es cierto?, sobre la creación de Dios. ¿Y qué pasó con la creación? Fue una obra terminada también, ¿verdad? Es una obra de Dios. Él hablaba y todo se hacía como Él lo estaba diciendo. Fue una obra terminada conforme al diseño de Dios y conforme a la voluntad de Dios, porque recuerden que Él terminó la creación y ¿qué dijo? La revisó y dijo que era buena en gran manera. Estaba satisfecho con su obra, había quedado como Él la había planeado. La creación era un tabernáculo, era el tabernáculo de reunión entre Dios y el hombre. En la tierra el hombre fue puesto y allí tenía comunión con Dios. La tierra, el mundo, era ese tabernáculo entre Dios y el hombre, un lugar donde ambos morarían en comunión. Y todo había sido terminado, no fue que dejado en la mitad, y todo era bueno en gran manera conforme al diseño de Dios. Y todo fue hecho para su gloria, para la gloria de Él, para la gloria de Él. Hermanos, cada cosa que en el mundo existe tiene un propósito, no está allí solamente por capricho, y el diseño que tiene está hecho para que cumpla con el propósito, el cual también fue dado por Dios. Así que el diseño que Dios da, la forma y el molde que Él da es para que cumpla con un propósito. Y el propósito lo da Él también. Así que cada elemento, cada parte, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ella habita,
tiene un propósito y el diseño de cada una de esas criaturas está conforme al propósito de Dios. Nosotros venimos hablando desde el capítulo 25 acerca del tabernáculo. Casi la mitad de Éxodo es acerca del tabernáculo de reunión. Y allí se inició todo, donde Dios está transmitiéndole la idea a Moisés y le muestra el diseño y le ordena hacerlo de esa manera. Dios le mostró el diseño a Moisés y no era un diseño caprichoso. Nosotros vimos cada elemento, hoy no lo veremos, aquí vuelve a mencionar todos los elementos. Obviamente no vamos a pasar por todo eso porque ya lo hemos visto en otras predicaciones, pero cada elemento tenía un propósito y apuntaba a Cristo, y por eso el diseño debe hacerse exactamente como Dios lo había mandado. Ahora viene Éxodo 32. ¿Y qué es lo que normalmente decimos con Éxodo 32? Que el pueblo ¿qué? Cayó en idolatría. Pero yo lo que observo es que el pueblo no cayó en idolatría, el pueblo ya era un idólatra. Ellos son sacados de Egipto y en Egipto no creo que adoraran a Dios todo el pueblo. Seguramente había algunas personas que sí lo hacían, pero normalmente estaban ya moldados, conformados ¿a qué? A el diseño y a las costumbres de Egipto. Ellos lo que hacen en Éxodo 32 es hacer algo que ya aprendieron atrás, y es hacer un becerro. Hacen un ídolo y te llevan a cabo esa obra, pero esa obra después es destruida, ¿no es cierto?, por Moisés. Así que el pueblo no cayó en idolatría, se aparta del camino porque Dios ya se lo había mostrado, pero ellos ya son idólatras. Dios no había abandonado el plan con ellos, aunque ellos cometieron este acto de idolatría. Dios no abandona el plan y la obra se ejecuta a pesar de la idolatría del pueblo. Hermanos, esto para ir viendo que nosotros estamos siendo levantados hoy como tabernáculo de Dios, y que a pesar de nosotros, a pesar de que somos idólatras, a pesar de que venimos conformados y amoldados a lo que el mundo ha dicho, la obra en cada uno de nosotros será terminada y acabada, porque no depende de mí, sino que a pesar de mí, Dios la llevará a cabo. Cada uno de ustedes, hermanos, su proyecto de vida podrá ser el que se haya trazado, pero Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, y ese plan, que será llevarnos a ser conformes a la imagen de Cristo, para gloria de Él, será terminado completamente en cada uno de nosotros. La razón de eso es porque cuando Dios ordena algo, Él no nos ordena para esperar a que el hombre obedezca. Aquí se nos dice que todo fue hecho como Dios lo había mandado, y que los hijos de Israel, por ejemplo, dice en el versículo 32, que los hijos de Israel hicieron como Jehová lo había mandado. Y podríamos nosotros dar aquí un mensaje de la gran obediencia del pueblo de Israel y cómo nosotros tenemos que ser obedientes. Ahora, yo no estoy diciendo que seamos desobedientes. Obviamente la obediencia es algo que el Señor pide. Pero lo que quiero decir es que esa obediencia no es porque el pueblo de Israel sea muy obediente, sino porque Él había dado ¿qué? Espíritu de sabiduría, dice allá en los versículos que vimos anteriormente, cuando Él llama, ¿no es cierto?, a Besaleel, a Oliab, dice que les dio espíritu de sabiduría. El Señor habla y muestra su diseño, su modelo, y el espíritu que Él ha dado hace que los hombres actúen para que todo sea hecho conforme a su voluntad. No soy yo que soy muy obediente, porque nosotros somos por naturaleza más bien como desobedientes. Es Cristo que ahora mora en mí, que al oír las palabras de Dios nos lleva a que nosotros hagamos conforme a la voluntad de Dios. Y entonces por eso la obra se lleva a cabo de esa manera y se realiza hasta el final. En la creación el hombre no intervino, y aunque aquí de alguna forma el hombre está participando, es Dios quien lleva la obra a buen término. Él no deja que descanse en el hombre. Imagínese si Cristo hubiera venido a morir en la cruz y después esperar a ver qué hombre creía por su propia cuenta. Ninguno de nosotros hubiera creído. Es solamente porque Dios lo permite, y por eso la obra puede ser llevada
a cabo. Los hijos de Israel, quiero también mencionar esto de forma muy rápida, que dice aquí, en otros versículos vimos cómo hacía énfasis en algunos hombres, pero acá no está haciendo énfasis en ninguno. Quizás de pronto Moisés de alguna forma, pero es una figura de Cristo, pero que aquí está diciendo que participaron todos, dice los hijos de Israel. Hermanos, en este día de hoy, en este tiempo nuestro, lo que se está levantando es la iglesia y todos participamos. No es la obra solamente de algunos. Todos participamos, todo el pueblo participa, todo el pueblo está involucrado, todo el pueblo tiene responsabilidad, aunque la obra es de Dios y será llevada a cabo solamente porque Él la lleva a cabo, nosotros participamos allí como lo está haciendo este pueblo de Israel. Pero el tabernáculo perfecto y verdadero es Cristo, en quien el hombre habita con Dios, y ese tabernáculo fue levantado y fue todo consumado en la cruz. El Señor dijo allí, consumado es. El tabernáculo que es Cristo llevó su obra a cabo y esa obra fue terminada cuando Él murió en la cruz. Y ahora el hombre podía tener comunión con Dios gracias al sacrificio de Cristo. Cristo dijo allí, consumado es, su obra fue terminada y es confirmado por Dios. ¿De qué manera? En la resurrección. Él fue levantado y esa obra entonces estaba completa. La obra de salvación para el hombre estaba terminada. ¿Quién hizo todo conforme a la voluntad de Dios? Fue Jesús. ¿Quién hizo todo conforme a como Dios había mandado? Fue Jesús. Por eso Él es la obra consumada. En estos últimos capítulos estamos viendo esto, la obra terminada. Pero luego en el capítulo 40, en estos versículos vemos la obra terminada, pero en el 40 se verá la obra levantada, integrada toda. Aquí solamente están las piezas allí puestas, pero no está siendo levantada aún, no ha sido ensamblada y no ha sido aprobada por Dios, porque solamente cuando la gloria de Dios la llenó, se encuentra allí que la obra estaba conforme a Dios lo había mandado y Dios la aprueba y la llena de su gloria. Eso se hablará dentro de 8 días cuando se hable entonces del día de la glorificación. Pero hermanos, debemos estar seguros de eso y caminar seguros de eso, de que nosotros llegaremos a ese día en el que el Señor nos llenará completamente de su gloria a cada uno de nosotros y la iglesia, los miembros, el cuerpo de Cristo estará lleno de la gloria de Dios y esto debería darnos a nosotros firmeza y esperanza, porque no estamos caminando en un camino incierto, estamos caminando en un camino seguro y que será llevado a término. No podemos salirnos, hermanos, del camino porque este es el camino seguro y será llevado a buen término. Debe animarnos que a pesar de que andemos por circunstancias difíciles, lo que está pasando es que Dios está llevando a cabo su obra en nosotros. Estas piezas que vemos aquí ya terminadas, que las nombra desde el versículo 33 en adelante hasta el 41, son piezas que no tenían esta forma, son piezas que fueron trabajadas, son metales que tuvieron que ser pasados por el fuego, son telas que tuvieron que ser cortadas. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. A nosotros también se nos pasa por el fuego de la prueba, para moldearnos, para cambiarnos, para que vayamos tomando la forma que es conforme a la voluntad de Dios. Todos estos materiales fueron trabajados de esa manera. Hablamos de la madera también, ¿recuerdan? Que tenía que ser pulida y enderezada porque eran tablas derechas, decía allí. Nosotros estamos siendo trabajados de esta manera. Estamos siendo llevados hoy en día, hermanos, hasta el día en el que el Señor venga. Bueno, cuando nosotros morimos, ese trabajo también termina allí, pero cuando el Señor venga será el día de la glorificación y podemos estar seguros que hacia allí nosotros estamos caminando con seguridad. Así que cuando la Escritura habla de victoria en Cristo, habla de tiempos mejores, habla de que toda obra es para el bien de los que le aman, habla de que Dios sabe los pensamientos que tiene para con su pueblo, que son de bien y no de mal,
para darle el fin que espera, está hablando de que su obra será terminada en nosotros y que cada uno de nosotros seremos conformados a la imagen de Cristo. Esa es la victoria, porque en este momento aún nosotros perdemos batallas, resbalamos y caemos por la pasión desordenada que hay en nuestro corazón, somos tentados y caemos ante eso, pero llegará un día en que esa obra será terminada y no tendremos más esa lucha. El Señor llevará su obra a cabo completamente en nosotros. Hablar de victoria es hablar de esto, hermanos, es hablar de la victoria sobre el engaño que nos ha llevado a la idolatría, porque todo pecado es idolatría, todo pecado es idolatría. Hablar de victoria habla de que no seremos dejados a la mitad, sino que será una obra completa en Cristo, porque aquel que empezó la buena obra en nosotros la llevará a cabo completamente, la terminará. Así como en el desierto, hermanos, el material no faltó para la obra, hoy en día tampoco hace falta nada para que Dios pueda levantar su iglesia, porque Cristo es suficiente para esto. Cristo es suficiente para levantar al hombre más pecador que exista, al que veamos que hay veces la misma gente dice, no, yo ya no tengo, o sea, conmigo no hay nada que hacer. Cristo es suficiente. Si Dios decide llamarlo, si es su voluntad, si está escogido para esa obra en Él, Cristo es suficiente. Cristo no es escaso, no hay que completar algo para poder terminar la obra, será llevada a cabo en Cristo. Seremos una obra terminada, hermanos, a pesar de nosotros. Y eso de verdad para mí es esperanzador, porque no sé, yo supongo que de esa forma es para todos ustedes, pero muchas veces he derramado lágrimas al ver mi pecado y mi maldad delante de Dios. Y acabaremos con esa lucha un día, porque la obra será terminada en nosotros. Ya no habrá más lágrimas por nuestro pecado. Habrá gozo en la presencia del Señor, completamente glorificados. Si hemos creído, si tenemos su Espíritu en nosotros, la obra en nosotros será terminada a conformidad y seremos bendecidos, como dicen estos versículos. Su gloria nos llenará y esa es la verdadera bendición, porque al final eso fue lo que sucedió. Al final de estos versículos hubo bendición, porque no solamente es una obra terminada, no es una obra terminada de cualquier manera, sino que es una obra terminada conforme a la voluntad de Dios. Ese es el segundo punto. El primero es que la obra será terminada. Y el segundo es que no es terminada de cualquier manera, sino que es terminada conforme a la voluntad de Dios. Todo se hizo, versículo 32. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Versículo 42, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Todo se hizo conforme Dios había mandado, todo hecho conforme a su voluntad, hermanos. Y como decía, estos versículos no son una exaltación a la obediencia del hombre, porque el hombre obedece a Dios, porque Dios pone su espíritu en él. Si no, nosotros no obedeceríamos, hermanos. A veces quizás nosotros decimos, pero es que esta gente no quiere escuchar de Dios, no quieren hacer las cosas como Dios manda. Si Dios no hubiera puesto el espíritu en nosotros, nosotros tampoco las haríamos como Él manda. Seríamos iguales. No podemos pensar que somos mejores. A veces incluso entre nosotros como hermanos, creo que soy mejor que los otros hermanos porque yo hago más caso que ellos. Desarrollar trabajos en grupo es algo complejo, es algo difícil. Es muy difícil que todo se lleve a cabo exactamente de acuerdo a las instrucciones. Creo que nosotros lo hemos vivido cuando trabajamos con otras personas y se dan instrucciones
Muchas veces las cosas no salen conforme a las instrucciones que se dan. Por eso el hombre debe evaluar y corregir constantemente. Por eso nosotros vamos caminando y vamos corrigiendo esos proyectos que iniciamos. Todo, cuando Dios es quien lo está construyendo, todo se hará conforme a las instrucciones de Él, porque todo fue dado aquí por Dios y se hizo de esa manera. El diseño, los dones que ellos utilizaron, el llamado a las personas lo hizo Él, los materiales los dio Él. Aquí no hay ninguna idea que haya sido puesta por el hombre. Aquí no hay ninguna participación del hombre en cuanto a mí me parece. Moisés no en ningún momento le dijo a Dios, a mí me parece que sería mejor de esta forma. Podemos ahorrar material si lo hacemos así. No hay sugerencias del hombre. Porque como decía hace un momento, todo tenía un propósito y el diseño debía cumplir con ese propósito. No hay nada hecho aquí en vano ni por capricho. Y en la vida de un creyente, nada de lo que permita Dios es en vano y por capricho. Así nos cause dolor, así nos cause sufrimiento, no es capricho de Dios. Cada elemento es hecho para que se cumpla el propósito de Él en nosotros y el diseño de Él para nosotros. Hermanos, la palabra conforme en el versículo 42, en conformidad, quiere decir que se hizo de acuerdo al molde que Él había proporcionado, al molde que Dios había hecho, que se hizo de acuerdo al modelo que Él presentó, porque Dios presentó un modelo a Moisés y había de hacerse de acuerdo a ese modelo. La pregunta entonces para nosotros el día de hoy es, ¿mi vida se está llevando a cabo conforme a cuál modelo? ¿Cuál es el modelo que yo estoy siguiendo? El modelo que presenta el mundo, creo que es como el macro, es ese gran eslogan de una empresa muy conocida que dice, tú puedes ser lo que quieras ser. Y ese es el gran modelo. No hay modelo. Tú puedes ser el modelo que tú quieras. Y obviamente cuando yo ya me identifico con un modelo, empiezo a seguir ese modelo, ¿no? Entonces si hay una persona que pertenece a cierta comunidad, se junta con las personas de esa comunidad y sigue ese modelo. ¿Cuál es el modelo que presenta el mundo entonces? Cada uno de nosotros como proyecto de vida está siguiendo un modelo y la pregunta es, ¿cuál es mi modelo de vida? ¿A qué molde me estoy conformando yo? Leíamos Romanos 12, que dice, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este siglo, decía allí en Romanos 12:1 y 12:2, los primeros dos versículos, pero después el apóstol va a venir a decir qué es lo que está tratando de decir o de qué manera podemos nosotros realizar esto que él decía allí que no hiciéramos y lo que sí debemos hacer. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen al modelo del mundo, es lo que está diciendo Pablo aquí. No nos conformemos al modelo que el mundo dice que es: ámate a ti mismo y ama todo lo que tú deseas y persíguelo. Ese es el modelo. ¿Tú quieres eso? ¿Eso es lo que tú quieres ser? Síguelo. Lucha por ello. Mientras no le hagas daño a nadie, no tienes problema. Sigue por ese camino. Ese es el modelo del mundo. Pero ¿cuál es el modelo de Dios? Presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amor a Dios y amor al prójimo, porque eso significa que yo tengo que negarme a mí y a mis deseos, seguramente por el bien del otro. Por el bien del otro. Pero el modelo del mundo es diferente. El de Dios es: ame y busque el bien del otro. Allá abajo en los versículos 9 y 10 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo,
seguid lo bueno. Eso es el amor sin fingimiento. Aborrezca lo malo y ame lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Y de ahí para abajo, Pablo va a empezar a exponer una cantidad de formas en las que luce ese amor. Bendigan a los que los persigan. Y bueno, si ustedes leen ese resto del capítulo 12, el 13, algunas cosas del 14, van a ver cómo Pablo dice que luce ese amor. Ese es el modelo de Dios. ¿A qué modelo nos estamos conformando nosotros? ¿A qué modelo nos estamos conformando nosotros, hermanos? Porque para el hombre, para el varón, Dios dio un modelo. Para la mujer, Dios dio un modelo. Para el matrimonio, Dios dio un modelo. Para la iglesia, Dios dio un modelo. ¿Cuál estamos siguiendo? Porque hoy en día hay matrimonios, si ustedes miran, yo no sé, ya olvidé el número, yo estuve leyéndolo, pero hay diferentes tipos de matrimonios. Monoparentales, homoparentales, bueno, algo así, no recuerdo bien, pero hablan de entonces un matrimonio entre dos personas del mismo sexo y cosas de estas, modelos que el hombre se ha inventado, pero no es el modelo de Dios, no es el modelo de Dios. El modelo de un cabeza de hogar que quiere simplemente imponerse porque él es el que manda en la casa, y ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que es cabeza y sirve y busca el bien del otro, no el suyo. Pero seguimos sin darnos cuenta, hermanos, incluso usando versículos bíblicos, el modelo del mundo o el mío propio. Cada familia, cada persona, cada iglesia y el mundo entero debe conformarse a la voluntad de Dios. Y la buena noticia es que, como vimos en el primer punto, eso será de esa manera y será llevado a cabo así. El mundo llegará un día en que esté completamente conforme al modelo de Dios, porque solamente vivirán en él los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Hermanos, nosotros debemos conformarnos a Cristo. Las circunstancias no nos deben conformar, porque muchas veces las circunstancias me conforman a mí. Me amoldo de acuerdo a lo que me esté pasando y tomo decisiones de acuerdo a lo que me esté pasando y cómo me siento. Es que no me gusta sentirme así. Estoy sufriendo en mi matrimonio y no quiero sufrir más. Me divorcio. Ese es el modelo que debemos seguir, según el mundo, ¿no? ¿Para qué está en esa relación? No sufra más, sepárese. Obviamente tenemos que entender que hay situaciones, ¿no? El maltrato, la infidelidad, estas cosas que la Biblia pues también nos dice que no están bien y que allí sí de pronto hay que tomar algunas decisiones, pero el modelo normal, el modelo en condiciones normales es que el matrimonio se restaure y siga hacia adelante. Y bueno, así muchas cosas, pero debemos conformarnos a Cristo. No las circunstancias son las que me conforman, sino el modelo de Dios. Las circunstancias no me deben moldear a mí. Nuestro vivir no se debe conformar según los modelos del mundo, debemos conformarnos a la imagen de Cristo, pero tristemente nos conformamos al mundo. Principalmente en cuanto al tema de la prosperidad. Nosotros detestamos ese evangelio de la prosperidad, pero vivimos conforme al evangelio de la prosperidad. Vivimos buscando como principal motivo eso, el tener dinero y conformarlos al mundo. ¿Por qué? Porque el dinero quizás me permite tener a mi seguridad, ¿no es cierto? Me siento seguro porque hay una buena cuenta bancaria. Me siento valioso porque entonces ahora uso ropa de este estilo y manejo el carro de este estilo. O mi casa luce de esta manera y entonces me siento valioso por eso. O siento gozo porque puedo comprar lo que yo quiera y no tengo ningún problema con eso. Hace poco escuchaba a un cantante, nunca lo había escuchado, la verdad, no distingo muy bien, bueno, soy como malo en eso. Un hombre en una noticia, en un periódico que leo, que decía que él había traído una camioneta a Colombia, que no hay sino 25 en el mundo, y que en Sudamérica esa es la única, que tiene un costo de 3.000 millones de pesos colombianos, y él se sentía bendecido por esto.
Para Él esa es su bendición, para Él eso es lo máximo, para Él eso es lo que Él ha perseguido y son sus sueños hechos realidad. Se ha conformado al modelo del mundo porque el mundo dice que eso es lo que hay que seguir. Quise entrar, la verdad, a escuchar, dije voy a escuchar a ver qué es lo que canta y lo busqué y no, de verdad terrible, unas letras, bueno, escuché solo un pedacito de una canción. Se ha conformado al mundo, se ha conformado al mundo, eso es lo que el mundo persigue, se sienten valiosos por eso, él se siente valioso porque tiene ese carro, porque tiene fama y porque tiene dinero, bueno. Pero hermanos, por esa razón es que nosotros que conocemos a Dios debemos presentar el modelo también al mundo. Por eso la importancia de que hablemos de Dios y de su modelo, porque ¿cómo creerán? La hermana Lady compartía una canción en el grupo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Nosotros fuimos enviados a eso. El modelo de Dios debe verse en nuestra vida. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés le habló al pueblo lo que debían hacer de acuerdo al modelo de Dios. Si se realiza la obra conforme a la voluntad del hombre, hermanos, nos conformaremos a un modelo vacío y sin vida. En el desierto, el pueblo intentó conformarse a su modelo. ¿Y para qué le alcanzó la creatividad del hombre allí? Para hacer un becerro de oro nada más. Eso fue lo máximo que pudo hacer el hombre. Un ídolo barato que no veía, que no entendía. Esos son los ídolos que fabrica el hombre y esos son los modelos que sigue el hombre. Este tabernáculo, hermanos, tenía 1 tonelada de oro, como vimos el día que vimos las cuentas de los materiales. 1 tonelada de oro que costaba mucho más que muchas de las cosas que hoy en día el hombre posee y considera tan valiosas. Costaba muchísimo más que eso, pero su valor lo daba la gloria de Dios habitando ese tabernáculo. Si la gloria de Dios no estuviera en ese tabernáculo no sería o no tendría el valor que realmente tiene. Era el lugar en el cual Dios habitaba en medio de su pueblo. Hermanos, tener una vida llena de lujos, llena de cosas costosas, llena de admiración, llena de fama, pero sin Dios, es una vida vacía, vacía. Si este hombre del ejemplo que yo di, no lo traigo para criticarlo a él, pero si este hombre cree en Dios, bueno, su vida es una vida que sí tiene propósito y es una vida en la cual hay llenura. Pero si lo único que lo llena a él son ese tipo de cosas que consigue, bueno, y a tantas personas, pues es vacío, hermanos. Cuando viene el desánimo, la tristeza y el sentimiento de no querer seguir, son consecuencias de que estamos conformándonos no a la voluntad de Dios, sino a la del mundo. Porque quizás no estoy... ¿Qué dijimos al principio? Si las cosas son hechas conforme a la voluntad de Dios, el proyecto va a ir avanzando. Yo estoy siendo santificado, yo cada día avanzo en ese proyecto de vida, de ser conforme a la imagen de Cristo. Eso no se va a detener si estoy dentro de la voluntad de Dios, o sea, si he creído, me refiero a eso. Pero si mi proyecto es otro y viene el desánimo, es porque yo veo que ese proyecto que yo quería no avanza. No se está completando, como que se detuvo y entonces incluso me alejo de Dios, ¿no? Pero ¿por qué las cosas a mí no me salen? Es mi proyecto y quizás no es el de Dios. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, el hombre está vacío porque no se ha conformado a la voluntad de Dios y nunca encontrará plenitud mientras siga conformándose al mundo, al éxito del mundo, a la felicidad del mundo, al valor del mundo. Ayer hablábamos en un estudio sobre las expectativas. ¿Acaso un hombre no puede tener expectativas? Sí, sí las puede tener, pero sus expectativas deberían ser las que puso Dios, no las que el mundo nos carga a nosotros. El mundo me carga a mí de expectativas porque me dice que la vida que debo de conseguir es esta y que si no la consigo entonces no soy nadie. Y entonces yo tengo expectativas de poder llegar allá y hay frustración muchas veces.
Hermanos, Dios nos creó a su imagen para que lo representemos a Él en la tierra. Ese es el propósito, glorificarlo a Él siendo imagen de Él en la tierra. Por eso nuestro modelo ahora es conformarnos a la imagen de Cristo. Es Cristo el modelo que nosotros debemos seguir. En Cristo somos hechos nueva creación, como en Génesis. Con su palabra Dios nos está haciendo de nuevo. Somos una creación hecha como la primera para la gloria de Dios, levantados por Dios en medio de una relación personal con Él. Una relación personal con Él. Hermanos, el modelo no fue cambiado. El modelo no se mejoró. El modelo es el mismo desde el principio. El hombre no puede inventar un modelo mejor. Hoy lo estamos haciendo, pero esos modelos creados por el hombre nos destruyen. Nos destruyen. Cuando yo sigo el modelo del mundo, me estoy autodestruyendo. Hay un modelo para el ser autoridad, hay un molde para ser esposo, hay un molde para ser esposa, para ser hijo, para ser miembro de la iglesia y para ser cristiano. Y ese molde lo reveló Cristo al venir y morir en la cruz. El molde, hermanos, es amar. El molde es morir para bien del otro, darme a mí mismo por el bien del otro. Ese es el molde. Así muchas veces no nos parezca a nosotros. Así muchas veces lo que me esté pasando a mí no me parezca bueno. Así viva o vea cosas que yo no entienda en mi vida. La confianza radica en eso, en que sé que la voluntad de Dios es perfecta y que lo que Él hace conmigo es perfecto y que está haciendo la obra en mí por medio de cada situación, que me está haciendo conforme a su voluntad. Así que no resistamos al Espíritu Santo. El modelo es Cristo, personas conformadas a la imagen de Cristo, cristianos como Cristo, iglesias como Cristo. No es el modelo de la televisión, porque también el mundo ha creado sus modelos. No son los jugadores de fútbol, no son los cantantes, no son los grandes líderes políticos. Es Cristo el modelo a seguir. Y debo ser conformado a ese molde. Cuando abrazamos los modelos que el mundo presenta, lo que hacemos es decirle a Dios: Dios, tú eres un mentiroso. O sea, creemos el engaño. Dios, nosotros no nos conformamos a tu modelo porque creemos que hay uno mejor. Hermanos, si nos estamos destruyendo, debemos renovarnos en nuestra manera de pensar, no conformarnos al engaño, sino conformarnos a la verdad. La forma como el enemigo mata y destruye es con el engaño, haciéndonos creer que el fruto del árbol es más valioso y vamos a encontrar mayor cosas en él que en Dios. El mundo presenta modelos que son presentados como luz, se disfrazan de luz, parecieran buenos y que nos van a llenar a nosotros, y nuestras mentes son cautivadas. No corramos tras esos modelos, hermanos. Si es un modelo que difiere de Cristo, de su carácter, de su manera de ver las cosas y su manera de pensar, ese modelo nos está llevando tras un engaño que nos va a destruir. Cristo es el tabernáculo, Cristo es la piedra angular, pero también es el edificador. ¿Recuerdan que le dijo Dios a David? Que un hijo de él sería quien edificaría casa para él. Ese hijo es Cristo, Él es quien edifica su iglesia. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y que Él mismo iba a ir a preparar esas moradas. ¿Quiénes son esas moradas? Cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la iglesia es la morada de Dios, y está siendo preparada y levantada por Cristo para ser morada de Dios. Está levantando un templo, hermanos, de piedras vivas. Jesús es el principio de la nueva creación. Solo es posible teniendo una relación con Dios. Hermanos, porque a veces pensamos que el modelo es simplemente dedicarme a mirar las acciones y dejar de obrar así o dejar de obrar de esta manera.
Pero si no me relaciono con Dios, eso solamente va a ser religiosidad, moralismo, legalismo, pero no cristianismo. No cristianismo. El cambiar las acciones es un fruto de mi relación con Dios, no de mi esfuerzo propio. Se trata de poder verlo a Él y conocerlo a Él y ver su gloria a cara descubierta, no con un velo, y así somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuándo qué? Cuando lo vemos a Él, cuando nos relacionamos con Él de forma personal, cuando podemos apreciar su belleza y su amor para conmigo, y entonces ese modelo que el mundo me ha presentado empieza a verse feo. Ya no es tan agradable porque puedo ver la grandeza y belleza de Cristo. Pero si yo no miro a Cristo, sino solamente miro mis obras y quiero cambiar mis obras, pues viviré en una lucha de frustración constante. Ver su amor para con nosotros, hermanos, eso me lleva a llenarme de Él. A ver, quiero ser claro con lo que acabé de decir. No estoy diciendo que nosotros no debemos estar vigilando lo que hacemos. Eso evidencia cuánto me falta por conocer al Señor. Pero es que a veces pretendemos en nuestras propias fuerzas realizar los cambios, y es producto de la relación con el Señor. No andar por el mundo buscando llenarme, hermanos, en lo que el mundo ofrece. Incluso mis relaciones cambian porque yo ya no me relaciono con los demás para llenarme. ¿Qué sucede? Aquí traigo mucho el ejemplo del matrimonio y creo que es muy pertinente. ¿Qué sucede en los hogares cuando hay luchas entre esposo y esposa? Es porque yo estaba buscando llenarme en lo que la otra persona hacía por mí, en lo que yo esperaba del otro. Si yo estoy lleno de Cristo, yo no necesito ir con un vaso para mendigar el ser lleno de algo en las otras personas, y mi relación cambiará completamente con el otro. Será una relación en la que yo no respondo con enojo porque estoy lleno de Cristo y no de lo que el otro me dé a mí. No sé si me explico. Cuando una persona ha comido toda la mañana y llega a una casa y le ofrecen almuerzo, pues está lleno y no va a comer. Si yo estoy lleno de Cristo, no necesito esperar a ver qué hace el otro por mí para sentirme bien, y como no lo hizo, entonces me enojo y choco con él. Yo ya estoy lleno. Cristo es lo que me debe llenar a mí. Cuando hay tanto choque, hermanos, es porque aún estoy muy vacío. Y debo estar vigilando entonces en qué me estoy llenando yo y de qué estoy queriendo llenarme. El mundo ofrece muchos modelos, muchas cosas en las cuales dice: mira, en esto te puedes llenar. Si tienes riqueza te vas a llenar. Y entonces cuando veo que el vecino compra un mejor carro que el mío, hay envidia, hay celos, hay enojo. ¿Por qué? Porque yo buscaba llenarme en eso y no lo logré, pero el otro sí. El mundo ofrece muchas cosas en las cuales llenarnos. Hermanos, soy un tabernáculo de Dios porque Cristo mora en mí, y la obra es terminada porque Él da el Espíritu, y por medio del Espíritu nos da diligencia y el deseo y nos lleva a la obediencia. Si alguien me ordena a mí, por ejemplo, que soy bien malito, que juegue quizás como Lionel Messi, yo podré entrenar muy duro, contratar a los mejores entrenadores, ¿y qué pasará? No voy a jugar como Lionel Messi. Pero hay una manera en la que yo podría jugar como Messi. ¿Cuál sería? Que Messi venga a morar en mí. Y ahora ya no juego yo, sino juega Messi en mí. Hermanos, Cristo mora en nosotros y por eso el que hace la obra es Él. Si hay algo bueno que yo hago, es Cristo haciéndolo en mí, porque yo no puedo hacer las cosas como Cristo. Yo no puedo amar como Cristo amó por mi naturaleza pecaminosa, pero cuando Él mora en mí, es Él haciendo la obra a través mío, hermanos. Si podemos ver la gloria de Dios, si podemos amarle, si anhelamos su palabra y conocerle por medio de ella, no es porque nosotros seamos mejores que los demás, es porque Cristo mora en mí y Él es quien lo hace. Moisés aprobó la obra porque todo fue hecho conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Los bendijo. Tercer punto y último, la bendición llega cuando todo es hecho conforme a su voluntad. La bendición llega cuando todo es hecho conforme a su voluntad.
Por eso traía el ejemplo del cantante, porque él se siente bendecido, pero si eso no es conforme a la voluntad de Dios, eso no es bendición, hermanos. Eso quizás lo está alejando cada vez más. La obra terminada conforme a la voluntad de Dios, esa es la bendición. Tabernáculo de reunión es lo que se construyó aquí, dice el primer versículo. Es un tabernáculo para reunirse Dios y el hombre. Es un tabernáculo de reconciliación porque Dios habitaría en medio de ellos. ¿Qué mayor bendición que Dios venga a morar en mí? Imagínese que a su casa llega Cristo a vivir con ustedes y está allí y les habla y les enseña y muestra su ejemplo y 3 años habita con ustedes, pero un día les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo recibirían esa noticia los discípulos? ¿Cómo así que me conviene que se vaya? Si hemos aprendido tanto, si usted nos está enseñando tanto, la razón era porque ya no iba a vivir al lado de ellos, iba a vivir en ellos, en ellos. Ahora Cristo mora en mí, esa es una verdadera bendición. La obra de Cristo se hace efectiva para cada uno de nosotros cuando creemos, es consumada de forma personal para cada uno de nosotros cuando creemos y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Debemos considerarnos bendecidos. ¿Qué más esperamos, hermanos, para sentirme bendecido? Recuerdo cuando yo empecé en mi cristianismo, yo iba a una iglesia en la 130 y pico y las personas allí tenían algunas comodidades en cuanto a lo económico y contaban cómo les salió un negocio y entonces había bendición de Dios. Y para mí ya en ese momento la situación económica no era la misma que la de ellos y entonces alguien se acercó y me dijo, tranquilo Dieguito, que tú también serás bendecido. Pero la bendición era que el Espíritu ya moraba en mí, no esa, no que me diera grandes negocios y grandes resultados económicos. La bendición es que Cristo viene a morar en nosotros, que hay luz en nuestro corazón, que hay pan de vida alimentándonos, que hay agua viva que nos sacia y nos limpia cada día, que somos cubiertos por Cristo, que Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo, todo. No es Cristo y algo más. No es Cristo y ni siquiera mi salud. Es Cristo, Él es suficiente. Deberíamos sentirnos llenos en Él, bendecidos en Él y por Él. El resto, hermanos, es añadidura. Si lo tenemos, gracias a Dios. No hay nada mejor que nuestra vida se desarrolle conforme a su voluntad y no a la nuestra. Esa es la verdadera bendición, hermanos. Así que no insistamos en vivirla conforme a nuestra voluntad, conforme al mundo, conforme al modelo del mundo. No es por ahí donde recibiremos bendición. Por ahí no es. La verdadera bendición es cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios. El mundo nos dice que debemos buscar la felicidad como el fin máximo. El cristianismo nos dice que seamos, no nos dice a nosotros que debemos ser amargados y tristes, pero lo que nos dice es que en Dios hay plenitud de gozo. Es en Él en donde nosotros somos plenamente felices, plenamente seguros, plenamente valiosos. Y no significa que lo buscamos a Él para eso, porque sería también buscarlo por egoísmo. Lo buscamos a Él por lo que Él es, pero el resultado será lo otro. Habrá plenitud de gozo, habrá seguridad porque confiamos en un Dios santo y perfecto, poderoso. Hermanos, cuando las cosas no se hacen conforme a su voluntad, no hay bendición. Por eso el mundo se encuentra como se encuentra. Por eso hallamos tantas angustias en la vida humana. La resurrección fue la aceptación de la obra de Cristo. La glorificación será la aprobación de la obra hecha en nosotros. La verdadera bendición, hermanos, es que seremos formados completamente a la imagen de Cristo, completamente a la imagen de Cristo. Así que debemos ser conscientes cada mañana de 2 cosas, hermanos. Una, que si no hubiera sido por Él, yo estaría persiguiendo las mismas cosas que todos. No quisiera oír la palabra de Dios como otros no lo quieren hacer. Y como segundo, entonces reconocer el enorme privilegio y la gran bendición que es que nosotros hayamos sido impactados y que ahora podamos ver la gloria de Dios. Cada mañana al despertar, hermano, gócese en la salvación que le ha sido otorgada.
No deje que las circunstancias le lleven a perder el gozo de su salvación. Alégrese cada mañana de estar en Cristo, de estar siendo levantado como tabernáculo de Dios, y goces en la esperanza de que esa tarea de ser levantado a la imagen de Cristo no quedará a medias, sino que será una obra terminada, y una obra terminada conforme al estándar de Dios, para gloria de Él. Hermanos, puestos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Esta predicación de hoy es la penúltima de Éxodo. En 8 días terminamos, si el Señor lo permite, y terminaremos Éxodo. Ha sido un camino para mí de mucha edificación. Espero que también para ustedes. Padre eterno, Señor, por nuestra naturaleza pecaminosa, Dios, los modelos que el mundo fabrica y los modelos que el mundo nos, Señor, nos dibuja delante nuestro como proyectos o como moldes a seguir, son muy atractivos, porque nuestra naturaleza pecaminosa se deja atraer fácilmente por esto. Cada uno es tentado, Señor, de acuerdo a sus deseos y a sus pasiones desordenadas. Cada uno ve un modelo como algo a seguir por los mismos deseos de su corazón. Pero en tu palabra, Señor, está el verdadero modelo, el cual debemos, Señor, seguir, al cual nosotros debemos conformarnos, y es la imagen de Cristo. Esa es tu voluntad, porque eso, Señor, trae gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, porque somos atraídos fácilmente por los modelos del mundo. Ayúdanos, Señor, a estar protegidos. Cuídanos, Señor. Sé nuestro escudo frente a esos ataques de tentación para seguir modelos que no son el tuyo, porque allí no encontraremos bendición, Señor. La encontramos solamente en ti, cuando somos creados de acuerdo al modelo original, y de esa forma cumplimos con el propósito para el cual fuimos creados, que es la gloria tuya, Señor. Que cada uno de mis hermanos, que yo, Señor, quienes estamos acá reunidos, podamos caminar de esa forma. Y cada mañana, Señor, cada cosa que hacemos, preguntarnos a qué modelo me estoy conformando, qué molde estoy siguiendo. Que nuestro pensamiento, Señor, nuestra mente sea cambiada para que podamos ver las cosas como tú las ves, para que podamos, Señor, gozarnos de la manera en que tú nos has diseñado para gozarnos, que nos gocemos en glorificar tu nombre, que nos sintamos, Señor, plenos en ti y viviendo para ti. Que el modelo, Señor, de vida para cada uno de nosotros como personas sea el de Cristo. Que el modelo, Señor, para nosotros como esposos sea el que tú has determinado en tu palabra, no el que yo me imagino ni el que yo interpreto, sino que sea el tuyo. Que el modelo para cada una de mis hermanas que son esposas sea el modelo que tú, Señor, has puesto en tu palabra. Dales luz y dame luz a mí, Señor, para ver cada uno de esos modelos y seguirlo conforme a tu voluntad. Que el modelo para mis hermanos pequeños, los niños y los jóvenes que están acá, que están empezando su vida, sea un modelo de acuerdo a tu voluntad. Ellos están empezando su proyecto de vida, que se conforme a tu voluntad, Señor. Dale sabiduría a los padres para que les puedan guiar de esta manera. Que los modelos de los matrimonios también sean conformes, Señor, a tu voluntad, para gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.